incursionaba en una competición internacional de máximo nivel. Estábamos viendo la cara de avidez de gimnasia que tenéis. Sara, ¿todos estos vídeos te sirven a ti para preparar? Bueno, a ti ya a Carolina, y a los seleccionadores y los entrenadores en general, para corregir cositas, porque estabas viendo antes la multipantalla y decías, mira, ahora en cámara lenta cómo se ven los defectos. Efectivamente, estaba viendo los ejercicios de cámara lenta y se ven muchísimo más los defectos, evidentemente, que a tiempo real, pero sí lo solemos utilizar. Es un medio para corrección. A día de hoy tenemos televisión y cámaras en el CAR de Madrid, y también ahora con los medios, el iPad, utilizamos y vemos hasta fotograma a fotograma el ejercicio para igualarlo. De enero, desde el preolímpico hasta agosto, ¿qué va a cambiar en la preparación, en los ejercicios sobre todo? Pues en la modalidad de conjunto vamos a mantener los dos ejercicios, tanto el de pelotas como el de cintas y aros, pero hemos modificado algún pequeños elementos para más riesgo. Hemos metido incluso más riesgo. Tenemos que decir que el conjunto actualmente tiene uno de los ejercicios valorados más difíciles de todos los equipos del mundo, y aún así hemos incorporado más dificultad para ver si nos podemos seguir acercando a esos puestos tan difíciles que están ahí arriba. Y tú estabas haciendo otro nuevo. Habéis hecho un planteamiento ahora, Ruth y tú, de un planteamiento nuevo por uno de los ejercicios, ¿no? Sí, para nosotras es complicado porque bueno, la situación que tenemos es que yo entreno con el club en León, en el Club Ritmo, y el problema que tenemos es que, claro, para Ruth es muy difícil montar muchísimos ejercicios en todas las categorías y dedicarme tiempo a mí exclusivo. De hecho, bueno, pues lo está haciendo de alguna manera, digamos, entreno sola, tengo mi horario por la mañana para mí, pero nos era muy complicado con este periodo tan corto cambiar los 4 ejercicios. Más que nada porque queremos, pues de alguna manera, asegurar que la Olimpiada salga bien, lo mejor posible. Entonces, de esta manera, el planteamiento que teníamos es que alguno de ellos había que cambiarlo, y estuvimos un tiempo dudando, y al final hemos decidido que la cinta tiene que ser un cambio radical, y he pasado de tener una música lenta y dulce y suave a tener una flamencada tremenda. Carolina, en ese preolímpico, ¿qué te planteaste? Si no te clasificabas para los Juegos, ¿te hubieras planteado retirarte, dejarlo? No sé si dejarlo, porque es que amo este deporte y después de los altibajos que he tenido, creo que ahora es mi etapa bonita, y a lo mejor no lo hubiese dejado, porque es que estoy disfrutando como nunca. O sea, realmente me está llenando el hecho de ir a entrenar contenta todos los días, y es un sentimiento que probablemente con otras cosas en la vida no me lleguen a pasar. Y no sé, tengo que dar gracias porque, a pesar de lo duro que ha sido, de que he pasado por un momento súper estresante, que decir, bueno, acaba el Mundial aquí y ahora te tienes que preparar con el calendario un poco entre medias, que enero era una fecha un poco difícil para nosotras, el hecho de decir, bueno, hay que mantenerse no como estábamos ahora, sino al máximo nivel para poder conseguir esa plaza de las 5 elegidas. Y mira, finalmente salió bien. Creo que ha sido de las mejores competiciones que he hecho en toda mi vida, y estamos ahí, que no era fácil y todavía no me lo creo, pero sí, ya hay que entrenar duro. Hablabais del Mundial. ¿Qué pasó en el Mundial, Sara? Bueno, pues en el Mundial el ejercicio de pelotas consiguieron mantener el nivel y realizarlo sin un fallo, pero tuvimos un elemento que era muy complicado. Sí que es verdad que nos estuvo dando a lo largo de la temporada algún problema. Era de los que más repetíamos incluso, ya llegamos a tenerlo bien estable, pero fue mínimo. Es que en conjunto se puede decir que es mínimo. Y ese lanzamiento son 3 cintas que van paralelas, y es que se ve en un vídeo que están grabados que 2 cintas en el aire se juntan un poquito, y es que las 2 cintas caen prácticamente en el mismo sitio, y al entrar el siguiente elemento se enredan las 2 gimnastas. Eso es mucha mala suerte. Es que es muy mala suerte. Es que se ve en el vídeo, además, que es que fue en el aire donde se movieron. El conjunto es así. Es que ¿ves? Las 2 cintas van al mismo sitio. Entonces las gimnastas tienen miedo hasta de chocarse. Logran coger el aparato, de salvarlo, pero luego estuvieron ahí por una cosa tan tonta, ¿cómo te quedas fuera del preolímpico? Las caras de decepción de todo el equipo, de Ana, tuya. Imagínate, es que es un momento, este deporte es tan difícil, y la modalidad de conjunto es todo tan preciso, tanta velocidad, tantos elementos, que como ya no falla el elemento, falle el tiempo que una gimnasta se retrase media centésima, ya podemos perderlo todo. Eso a nivel de conjunto. Y Carolina, tú psicológicamente llegabas muy fuerte al Mundial, pero tus tobillos no estaban
Sí, no pero estaban al no estaban tan 100%. fuertes. No. Al margen de los tobillos, que realmente no creo que sea un hándicap para no rendir al máximo, porque supero muy bien que no me duelen, que me cuido mucho y todo eso. Creo que no es un hándicap para que compita peor. Iba con la cabeza súper concentrada. De hecho, había hecho una planificación espléndida. O sea, no podía haber hecho... A lo mejor siempre te quedas con la sensación de a lo mejor podía haber hecho más. No, pero es que en este caso, o sea, llegaba al Mundial en las mejores condiciones. Y en uno de los ejercicios, que era el que más seguro tenía casi, que miras el porcentaje de enteros que hago sin caídas, sin fallos, y realmente el aro era lo que mejor me salía. Y llegué a la final de aro, salí la primera de toda la competición, y el mínimo desliz me hizo quedarme como en blanco, bloquearme, no sé qué me pasó, sinceramente salí del tapiz diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? Y bueno, la sensación de venirte abajo pues te la tienes que quitar así rápidamente de un chip, porque evidentemente tienes que seguir compitiendo. Conseguí competir bien los otros 3 aparatos, pero claro, eso ya me retiró Te para había atrás. lastrado. Claro, es que fue tremendo, pero bueno, de esa manera sabía que era muy complicado conseguir la clasificación directamente en el Mundial y solo pensé, bueno, pues habrá que trabajar más. Sara, que te he llamado yo antes seleccionadora, ya te veo con cara de seleccionadora. La seleccionadora es Sara Baranova. ¿Qué aporta? Esta seleccionadora estuvo en el pasado ciclo olímpico, regresó otra vez en septiembre de 2010 para hacerse cargo del equipo. ¿Cómo es trabajar con ella? Pues para mí así es como la madre para mí de la gimnasia. En el otro ciclo también estuve con ella y la verdad que he aprendido muchísimo con ella, trabajamos muy bien, cada una tiene su parte y Ana para mí es todo en la gimnasia, tengo que decir, como maestra, como persona, y ha dado un vuelco a estas gimnastas en el conjunto bestial. El equipo en enero lo cogimos completamente hundido, todas las gimnastas se querían retirar y entonces hemos hecho un trabajo ya no solo en el gimnasio, con los ejercicios, con los elementos, sino que a nivel psicológico ha sido brutal. O sea, ahora mismo tenemos las gimnastas súper motivadas y más después de este preolímpico, de conseguir el oro. Y de un equipo de no haber equipo podemos decir que queremos estar luchando por estar detrás de por lo menos los 4 equipos que son los fuertes, que es Rusia, Italia, Bielorrusia y Bulgaria. No queremos estar más abajo que ellos, queremos estar al mismo nivel. Eso está bien, plantearse objetivos. Y para ti, Carolina, porque fue precisamente Ana la que te dejó fuera del anterior ciclo olímpico. ¿Cómo es ahora vuestra relación? Pues, a ver, simplemente ahora mismo mi relación con ella, por contacto diario, como no lo tenemos tampoco, no puedo hablar mucho de ella actualmente, pero sí que es verdad que bueno, nuestra relación es cordial, es correcta, de alguna manera cada vez que coincidimos en una competición pues siempre nos preguntamos qué tal va todo, nos saludamos correctamente. Pero bueno, siempre te queda un poco la cosa ahí de qué hubiera pasado. Yo, sinceramente, creo que es una persona que me ha querido muchísimo. He aprendido muchísimo con ella, como de todas las entrenadoras que han pasado, que he pasado yo por ellas y que me han enseñado muchísimas cosas. Y lo bueno de esto, no sé si por mi persona o porque es así, es que de cada cosa mala, si te pasa una buena es como que se te borran 3 malas. Entonces, no vas a tener tampoco un mal recuerdo por algo que te ha pasado. O sea, todas las personas tenemos altibajos. Y en este caso, pues bueno, tengo que agradecer a Ana todo lo que me ha enseñado, pero sí que es verdad que, bueno, pues nuestra relación ahora, sé que no podría volver a entrenar con ella porque mejor que estoy ahora no voy a poder estar. Estoy altamente motivada. Vivo en casa con mi familia y es que en mejores condiciones que estas creo que no me voy a encontrar nunca. Lo único que, bueno, pues es una persona que sé que me ha querido mucho, pero que a lo mejor nuestro puzzle, digamos, de entrenadora gimnasta no se podía conectar. Hablabas de que entrenas en casa. Carolina Rodríguez no está en Madrid con el resto del conjunto, vive en León porque tiene una circunstancia muy particular, ¿no? En tu caso, tus padres, al ser sordos, nos contabas cuando te visitamos en León, pues que la comunicación telefónica evidentemente no existe, entonces claro, tú les echas mucho más de menos que cualquier persona que puede tener, ¿no?, una comunicación normal con otra persona que vive en otra ciudad. Desde luego, y entre eso y la circunstancia que me pasó, yo no pensaba volver a la gimnasia. De hecho, estuve unos meses ahí que no quise saber nada. Volví un poco de forma amateur, competí en un campeonato de España y bueno, pues al final por circunstancias agradezco a la federación que me diese un voto de confianza
Y en este caso la Federación Española confió en mí y dijo que hiciera una prueba en el equipo nacional para ver si yo podía representar a España. Entonces, de esta manera, sí, ahí están mis padres. De esta manera, pues digamos, decir, bueno, voy a probar, no sé si voy a estar en el equipo nacional, pero por probar no pierdo nada. Y efectivamente, al final dijeron que sí podía representar a España. Y entonces ya me tuve que plantear de alguna forma seria el poder entrenar, buscar instalación, buscar horarios para que Ruth pues estuviese conmigo.